por esta oportunidad de estar con ustedes y de poder presentarles este tema que de alguna manera creemos que es de interés, es valioso y creo que de alguna manera en la actualidad con toda esta nueva normalidad e idea de reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas de la mejor manera, siempre va a haber esta situación de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Y más obviamente cuando estamos hablando de entrar en esta situación. Entonces, la idea de esto es obviamente hablar un poco al respecto de cómo nosotros estamos viendo esta parte. Y el objetivo, al fin y al cabo, es que sabemos que con toda esta cuestión de COVID, nos han puesto para muchos, obviamente, la vida al revés, ¿no? En cierto sentido, hemos tenido que irnos a trabajar en casa o ser más flexibles en todo lo que estamos haciendo en cierto momento. Y obviamente cuando esto va iniciando, esta reapertura va iniciando en los diferentes países, de una medida u otra sabemos que hemos estado abiertos. En el caso de México, muy particular, realmente la Ciudad de México nunca ha cerrado al 100%, y hablo en una cuestión de ver gente en la calle. ¿Okay? Entendemos que, claro, obviamente las oficinas están cerradas, restaurantes cerraron, hoteles cerraron, realmente ha habido una cuestión importante en la parte de la economía, que eso es obviamente algo que siempre tenemos que considerar. Pero al fin y al cabo, esta parte de la movilidad y esta parte en cierto momento siempre ha sido, ¿no? Entonces, cuando obviamente empieza a haber ya una reincorporación al área de trabajo, cuando obviamente empieza a haber una reintegración en nuestras actividades de una manera más normal, por decirlo de esa manera, pues creo que tenemos una pregunta muy fácil, muy sencilla de cierto momento, muy simple, pero muy complicada más bien en cómo resolverla, que es cómo mantengo a mi gente, a mi personal, a mis empleados, a mi familia segura, ¿no? En cierto momento. Obviamente hay diferentes niveles y de alguna manera es parte de esto. A medida que hemos avanzado en toda esta idea de la nueva normalidad, hemos visto en cierto momento cómo hemos tomado diferentes formas de poder tratar de garantizar este regreso al trabajo de una manera segura. Entonces, han habido muchos cambios en cierto momento. En seguridad, de alguna manera, estaremos haciendo lo mismo o tendremos que hacer lo mismo, ¿ok? Y la idea de Milestone en ese sentido es ser parte de esta guía, ser como un recurso más, ser parte de esta solución en cómo podemos abordar este tipo de inquietudes. Aun cuando seguimos trabajando y aun cuando seguimos obviamente viendo muchas soluciones de todo tipo en cierto momento en la industria, creo que también es importante hacer el comentario que debemos de hacer uso responsable de la tecnología. Entonces, parte de la idea de este webinar, como otros que en algún momento tocaré también en esta charla, el objetivo de nosotros es guiarlos, es guiar a nuestros integradores, guiar a nuestros usuarios y obviamente tratar de informarles de la mejor manera cómo obviamente una plataforma, en este caso la plataforma abierta, puede ayudar obviamente a hacer esto. Cómo obviamente nuestra intención siempre será el tratar de hablar en un alto nivel sobre algún proceso o sobre los procesos que nos permitan obviamente regresar al trabajo, pero cómo podemos también incorporar estas tecnologías en cierto sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera existen varias cuestiones que podemos llegar a hacer en ese sentido. Y claro, obviamente esto será dependiendo de cada país, de cada región, de cada entidad en cierto momento, pero de alguna manera, al momento de que nosotros estemos desarrollando estas políticas en cierto momento de poder, perdón, ahí está, en poder obviamente tener estas políticas y procesos para toda esta parte en cierto momento, obviamente tenemos 5 puntos que de alguna manera nos tenemos que enfocar en cierto momento y que es donde realmente la industria se está enfocando. ¿Okay? La parte de distanciamiento social, equipo de protección, validación de la temperatura, uso de la sanidad en cierto sentido, de uso de desinfección de las áreas comunes de alto tráfico en cierto momento, inclusive los viajes, ¿no? En cierto momento,
Pero todas estas áreas, de alguna manera, y otras, en cierto sentido, existen obviamente riesgos y la idea es cómo cumplir o cómo de alguna manera poder sí, cumplir con estos procesos para poder mitigar esos riesgos de contagio en cierto sentido. Y obviamente parte de todo esto es no solamente el poder monitorear, sino también crear esos procesos en cierto momento y políticas y procesos que obviamente las empresas tendrán que tener para poder dar seguimiento a todo esto, ¿no? Y eso es parte de todo un concepto integral en no solamente llegar a decir, ok, yo detecto, ok, ¿qué pasa si detectamos a una persona? Tenemos que tener la idea de cómo llegar, cómo ponerlo, cómo resguardarlo, qué seguir, cuál va a ser el contacto hacia sus familiares o amigos cercanos o colaboradores en cierto momento. Todo eso es esa idea integral en cierto momento. Y no es solamente la parte de decir, yo como Milestone ofrezco algo que pueden llegar a integrar en cierto sentido. Entonces, va más allá, que esa es parte de la idea. Entonces, hablando obviamente un poco en lo que hemos tratado de hacer o de investigar un poco en cómo esto, y claro, obviamente todo esto de alguna manera va evolucionando y va cambiando y vamos mejorando también la forma en cómo estamos haciendo esto. Hemos encontrado que obviamente existen varias formas en esta industria en cómo estamos adaptando las soluciones. ¿Ok? Al final, todo el apoyo, todo el esfuerzo es para poder llegar a tener este regreso al trabajo de una mejor manera en cierto momento, ¿no? Y lo más importante, al final, es que podamos identificar el contagio en cierto momento, en cierto sentido, pero más que identificar el contagio, que es muy difícil ahorita el tener alguna tecnología que identifique esa parte, sino más bien es tratar de poder determinar los síntomas externos. ¿Okay? Y ahí es donde viene esta idea del uso responsable de la tecnología y el traspasar de una manera responsable la información en cierto momento. Entonces, las mejores tecnologías que hemos visto que de alguna manera se usan para manejar esta pandemia, pues de alguna manera no existen al 100%. Hemos tratado de colaborar con los diferentes fabricantes y estamos colaborando con los diferentes fabricantes para adaptar las soluciones que existen. Entonces, de alguna manera, el comentario con esto es que así como hay mucha incertidumbre en cómo existen los contagios, cómo va evolucionando obviamente el virus, obviamente la idea es traspasar esta información y hablar de la tecnología de la mejor manera. Entonces, obviamente el primer paso es el reconocer, el detectar, obviamente, y obviamente han habido o hay muchas formas de hacerlo, no necesariamente de la industria de la seguridad en ese sentido, pero empresas como Apple o Bosch o G2K, Metsoft, entre otras, han creado soluciones en torno a este tema. Aunque obviamente, como les comento, estas soluciones no provienen de esta industria, son importantes para el proceso inicial de hacer que las personas vuelvan al trabajo. Y ahí es donde viene, cuando yo comentaba el asunto de que estamos hablando de una solución de alguna manera integral, robusta, ¿no? Las instalaciones deben de tener o deben guiar en cierto momento a las personas a través de un proceso de selección. Debemos de tener encuestas, debemos de tener obviamente una secuencia de preguntas que le ayude a tomar, obviamente, o obtener esa información para tomar una determinación en relación al riesgo, ¿no? Entonces, como se menciona como se mencionó en la dispositiva anterior, se recomienda tener un mecanismo por el cual se puedan redirigir a las personas en riesgo cuando estén en regreso y obviamente tratar de mitigar el contacto con los demás, ¿no? Entonces, esa es parte de la idea, tener un plan bien comunicado en donde podamos entender cuáles son los próximos pasos, cómo y cuándo podemos regresar. Y eso es algo, obviamente, que las diferentes empresas tienen que entender y tenemos que tener para dar los pasos de regreso. Ahora, habiendo dicho que tenemos esta primera parte, que es el cómo detectamos, cómo reconocemos, obviamente, esta etapa final, inicial, cómo realmente, de alguna manera, Milestone con esta idea de la plataforma abierta que hemos tenido siempre, podemos ayudar a que aprovechar las diferentes tecnologías dentro de este marco de seguridad. Entonces, la plataforma apoya de diferentes maneras. Tenemos obviamente una arquitectura que ayuda a controlar
y agregar diferentes dispositivos de terceros en cierto momento. Vamos a hablar, por ejemplo, las cámaras termográficas, ¿no? Que obviamente sabemos que muchos ahorita de alguna manera quieren o están usando, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo importante aquí determinar es que nosotros tenemos diferentes tipos de herramientas. En cierto momento tenemos un kit de desarrollo con el cual se aprovecha toda la comunidad que nosotros tenemos para poder permitir que las aplicaciones de terceros, por ejemplo, como conteo de personas, detección de proximidad, detecciones de máscara en cierto momento, se puedan integrar a la solución de Milestone en cierto momento y de ahí poder llegar a ligar, obviamente, alertas, alarmas o diferentes pasos a seguir. Entonces, a través de, por ejemplo, con XProtect Access, que es nuestra interfase para integrar las diferentes soluciones de control de acceso, podemos llegar a tener la liga del video y podemos llegar a rastrear en cierto momento a través de la misma interfase, obviamente, el seguimiento de las diferentes personas y de alguna manera, cuando entendemos cuando una persona tiene los síntomas, en cierto momento podemos rastrear por dónde ha pasado. Y de ahí, obviamente, tener, obviamente, un tracking de esto en cierto momento, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos de alguna manera 3 formas fáciles, obviamente, y flexibles para poder entender esta idea de poder ver, palpar la parte de la seguridad. A través del XProtect Smart Line, que es nuestro cliente robusto, que es donde obviamente llegamos e integramos las diferentes soluciones a través de plugins y de terceros. En cierto momento tenemos nuestro XProtect Web Client, que es nuestro cliente web, vaya la redundancia, y nuestro cliente móvil. Entonces, con esto tenemos diferentes formas de acceder al video de diferentes ubicaciones. Entonces, no tenemos que estar solamente en un área, no tenemos que estar siempre en nuestros sitios validando que todo esté funcionando. Podemos hacerlo de diferentes maneras, podemos hacerlo de manera remota. Y eso ayuda a que también podamos llegar a tener que nuestros operadores estén seguros. Entonces, al final, la idea de tener esta flexibilidad en cierto momento es que nos permite que los usuarios finales puedan decir para dónde quieran ir. Al tener esta decisión, ellos pueden obviamente obtener la mejor solución que ellos están haciendo. Entonces, al final, lo que va a pasar en cierto momento es que al tener a Milestone en esta idea de tener esta plataforma abierta, los clientes podrán tener tecnologías listas que los podrán llegar a mantener a su gente segura. Pero también a medida que vayan desarrollándose nuevas tecnologías, podremos llegar a incorporar estas nuevas tecnologías, estos nuevos socios de soluciones, obviamente de Milestone, y poder, obviamente, llegar a tener un ecosistema o una solución más robusta que permita seguir ofreciendo una solución segura en este regreso, obviamente, a las actividades. Entonces, no estamos hablando solamente de lo que podemos hacer el día de hoy, sino también, obviamente, de lo que podemos hacer el día de mañana. Entonces, entrando en esta misma idea, hablemos un poco en relación a lo que podría ser la detección de la temperatura, ¿no? Entonces, obviamente hemos cambiado la forma y los procesos que estamos tratando de detectar, obviamente, esta parte de medir la temperatura, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de inclusive tener ¿cómo se llaman? Los de estos de detección de temperatura portátiles, que es con los que realmente nos están midiendo ahorita en cierto momento al entrar a todas las tiendas o centros comerciales en cierto momento. Pero algo importante es que también se están haciendo el uso de cámaras en cierto momento termográficas. Aquí lo importante en cierto momento comentar es que sí existe una diferencia en cierto momento entre lo que viene siendo la temperatura de la piel y la temperatura corporal. Entonces, lo que tenemos que entender es que muchos de estos sistemas, de alguna manera, están agarrando la temperatura de la piel y eso no refleja realmente cuando realmente podemos llegar a tener una alta temperatura enfocada por el virus, ¿no? Entonces, ahí es donde obviamente viene esa cuestión de precisión y de poder llegar a hablar de la tecnología de una mejor manera. Si estamos usando las cámaras en cierto momento o estos sistemitas de temperatura, en cierto momento para poder llegar a validar y tener un rango, está bien, pero el objetivo es entender que ese rango de alguna manera va a tener una cierta variación, ¿no? Y ahí es donde obviamente al que nosotros lleguemos estando
dispuestos a decir, vamos a combinar la tecnología, por ejemplo, como la imagen tomográfica, en cierto momento, la parte obviamente de redacción facial, en cierto sentido, para que obviamente podamos llegar a tener la privacidad de las personas, el reconocimiento, obviamente, de la persona, pero a través del uso de máscaras, en cierto sentido, y entonces obviamente podemos llegar a tener una certeza de que la persona es, de que tenemos un riesgo en cierto momento que de alguna manera podría ser confiable y establecemos una base para la parte de la seguridad en cierto momento. Hay que tomar en cuenta también que al momento de estar abriendo y hablando, obviamente, de el usar ese tipo de soluciones de una manera en conjunto, siempre tenemos que tener el balance entre la seguridad física de la instalación y obviamente la seguridad de la sanidad, del virus, ¿no? Entonces, obviamente, va a venir las preguntas como, si estamos haciendo un reconocimiento facial con la máscara, que realmente nos permite el acceso, qué tanto realmente va a ser la persona, qué tanto no va a ser la persona, y ahí es ese tipo de cosas que nosotros, con esta serie de webinars en cierto momento que estamos tratando de armar para todos ustedes, de alguna manera, podremos ir incorporando a nuestros diferentes socios al respecto. Entonces, ahí es donde viene parte de toda esta idea de tener una comunidad que les permita realmente ayudarles a determinar y a dar la mejor solución posible. Entonces, hablando un poco de lo que viene siendo el siguiente tema, que es distanciamiento social, al final y al cabo estamos apenas viendo lo que podemos hacer. Seguimos analizando la tecnología, siguen habiendo desarrollos de la tecnología y este uso será con un cierto nivel de responsabilidad y cumplimiento que potencialmente será requerido por las compañías. Todos estamos expuestos, todos queremos llegar a tener un área de trabajo, pero también de alguna manera tenemos que entender que tenemos que tener ese distanciamiento en cierto momento. Entonces, parte de las preguntas que de alguna manera hemos tenido es cómo se utilizarán los conjuntos de datos que se generan alrededor de todas estas mediciones de distanciamiento social. Y un riesgo a considerar en todo esto es generar eventos basados en violaciones de distanciamiento social, cuando realmente no exista en cierto momento esa distancia mínima. Entonces, cuando realmente no podemos llegar a tener esa toma de decisiones, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a generar alarmas o vamos a generar falsas alarmas en cierto momento? ¿Y qué tenemos que ignorar y cuáles son ciertas y cuáles no son ciertas? Entonces, realmente actualmente existen muchas tecnologías que pueden soportar este tipo de detección, pero como lo hemos comentado al fin y al cabo, como lo dijimos con la detección de temperatura, el aumento de la información proveniente de múltiples tecnologías va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, no estamos hablando solamente de tener un video que pueda llegar a terminar la parte de distanciamiento social, sino realmente la idea sería tener una serie de soluciones que nos permitan tomar la decisión. Y eso es parte, obviamente, de la idea al momento de que estamos hablando en relación hacia estos partners que tenemos aquí, en relación a las diferentes soluciones que podemos llegar a tener en este tipo de soluciones. Entonces, parte de la idea de tener analítica de video se puede visualizar ya en nuestros clientes de monitoreo. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos llegar a tener una relación con este distanciamiento social, se pueden dibujar, tener diferentes círculos en cierto momento en cómo van marchando las diferentes personas. Y cada uno obviamente está alineado con el otro y tiene obviamente esa distancia que digamos tener. Entonces, al momento de que nosotros podemos llegar a tener esa relación de distancia, podemos llegar a incorporarlas con el motor de reglas de Milestone en cierto momento y poder llegar a automatizar esa eficiencia operativa para poder minimizar la intervención manual. Entonces, si alguien detecta un individuo, por ejemplo, que no tiene esa distancia, o si se detecta un individuo que no usa una máscara en cierto momento, podemos llegar a determinar y crear una regla para que podamos llegar a alimentar o mandar, por ejemplo, el video hacia nuestro dispositivo móvil o mandar un correo electrónico con la alerta, con el video y poder llegar a desencadenar acciones en cierto momento al respecto. Pues parte de la idea es cómo llegamos a usar esas soluciones de nuestros socios
a través de las mismas aplicaciones o funcionalidades que Milestone tiene para poder llegar a colaborar de una manera eficiente y que podemos llegar a dar mejores soluciones, ¿no? Entonces, la tecnología, por ejemplo, que tenemos actualmente de manos libres, por ejemplo, para la parte de controles de accesos. Esto nos ayuda de alguna manera también a tener, obviamente, un control y obviamente limitar de alguna manera el contacto, ¿no? En cierto sentido. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es cómo ligamos y cómo usamos los sistemas de controles de acceso, pero más que el sistema, estamos hablando de las lectoras. Ahorita, obviamente, muchos de nuestros socios fabricantes de controles de acceso están teniendo la incorporación de las cámaras termográficas ligadas con el sistema de control de acceso, reconocimiento facial para la parte de sistema de control de acceso, en vez de usar obviamente huella o inclusive al usar la tarjeta de proximidad de alguna manera, cómo realmente poder tener ese acceso sin tener mayor contacto. Y esa es la idea, obviamente, de poder llegar a tener todas esas soluciones trabajando de una manera en conjunto, que podamos llegar a tener una solución de control de acceso, de seguimiento, obviamente, de nuestro personal, que no tengamos, obviamente, contacto con las diferentes partes físicas en cierto momento, pero que a la vez podamos nosotros llegar a tener esa incorporación, obviamente, a lo que viene siendo la solución de Milestone. ¿Para qué? Para que nosotros al momento de tener esas alertas, esos accesos, esa información de los sistemas de controles de acceso, podamos llegar también a ligarlas, usarlas a través de la interfase de Milestone, poder entender por dónde va pasando las personas, poder obviamente llegar a rastrear a las personas, tener una interfase amigable para que los operadores de alguna manera lo puedan llegar a ver, no necesariamente en el mismo sitio, inclusive, como le hemos comentado anteriormente, remotamente, ¿ok? Podemos hacerlo desde otra parte de la oficina, en nuestras casas en cierto momento, pero seguir resguardando en cierto momento la seguridad. Entonces, al momento de que estamos sumando la parte de control de acceso con la parte, por ejemplo, de analíticos en relación a aforo de personas, en relación a distanciamiento social en cierto momento, cuándo pueden entrar o no a las diferentes áreas. Y entonces obviamente estamos haciendo una solución que está trabajando de alguna manera para ofrecer un lugar seguro en ese sentido. Un momento. Ya, perdón. Entonces, obviamente se siguen desarrollando diferentes tipos de soluciones. El objetivo de esto es cómo llegar a poder rastrear cuando un individuo tiene el contagio y obviamente poder entender por qué puntos pasó esa persona. Entonces, al momento de que podamos llegar a tener esta suma de tecnologías que nos puedan dar los registros o los informes en este histórico de por dónde pasó la persona en cierto momento, si al momento de utilizar el control de acceso y estas tecnologías para poder darle seguimiento, podemos brindar en cierto sentido la información, ligarlas con las cámaras para poder llegar a tener todavía mayor información o mayor área, obviamente para poder llegar a tener esta decisión que tenemos que entender. Obviamente estamos dando, obviamente, una mejor solución al respecto. Pero al final del día, los datos, en cierto momento, tanto de detección de temperatura, distanciamiento social o cualquier otro, obviamente, pues son muchos, ¿no? El objetivo de esto, en cierto momento, es ver cómo podemos llegar a hacerlos de una manera fácil, cómo podemos llegar a filtrar eso en cierto momento y aprender, ¿ok? De alguna manera. Entonces, mucha de esta información, al fin y al cabo, estamos hablando de datos forensicos, que de alguna manera nos van a permitir determinar lo que está sucediendo y no solamente llegar a actuar en el momento, pero sino también entender lo que tenemos que hacer para el futuro. Y ahí es donde obviamente empezamos a cerrar el círculo en entender que podemos llegar a tener diferentes tipos de reportes, podemos llegar a entender que podemos llegar a tener diferentes
formas de la información de una manera unificada, el que podemos llegar a tener estos filtros, que nos podemos llegar a tener información que obviamente nos permita tomar procesos, decisiones de una manera eficiente. Al final y al cabo, el objetivo de esto es que los operadores puedan gestionar el video, el control de acceso o alguna otra tecnología en relación a esto desde una interfase fácil. Tomar esa información, poderla exportar y poder obviamente dar de alguna manera información que pueda permitir investigar y obviamente hacer revisiones más exhaustivas y directas después del incidente. Porque al final y al cabo, todo esto va, como les comento, ligado. Si nosotros no podemos entender lo que pasó y no tenemos la información posterior a saber y poder entender lo que de alguna manera sucedió en un evento o en alguna situación, si la información que estamos tratando de traer es demasiada y no podemos de alguna manera ligarla de una manera eficiente, obviamente tampoco es útil. Entonces, parte de la idea, parte de las herramientas que nosotros podemos llegar a tener a través de la plataforma y a través de nuestros diferentes socios es permitirles a nuestros usuarios de una manera eficiente y fácil poder recabar esa información, poder buscarla para poder llegar a tomar decisiones correctas. Y ahí es donde obviamente el uso de la analítica, de las alarmas, de toda la solución en conjunto en cierto momento a través del motor de reglas de Milestone, hace de un sistema activo que permita de una administración eficiente y efectiva. Entonces, esa es la idea en donde obviamente nosotros, como siendo una plataforma en cierto momento, nos permite, en cierto sentido, darles a ustedes diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de soluciones para que ustedes puedan llegar a dar algo al respecto. Entonces, al final, al tener esta plataforma, como les comentaba, les da esa flexibilidad. Entonces, la idea es que ustedes podamos llegar a darles alternativas. La idea es poder llegar a entender que ya tenemos actualmente soluciones instaladas, que obviamente tampoco es llegar a quitarlas para que podamos llegar a tener algo que nos permita hacer un regreso seguro a nuestras actividades, sino el objetivo es tener y entender que ya tenemos nosotros ciertas soluciones, pero ahora cómo podemos llegar a incorporarlas o incorporarles nuevas soluciones, nuevas tecnologías para que podamos llegar a tener un regreso seguro a nuestras actividades. Y ahí es donde obviamente al tener la arquitectura de la plataforma abierta, con el caso de Milestone específicamente, podemos llegar a incorporar todas estas soluciones de nuestros socios. El objetivo al final es cómo llegar a hacer una solución que al día de hoy permita tener y mantener a su gente segura, pero que a la medida que se vayan desarrollando nuevas tecnologías, ustedes puedan contar con un equipo que vaya también trabajando con ustedes, socios de tecnología, marcas, fábricas en cierto momento que les puedan ir garantizando en cierto momento y que estas soluciones se vayan incorporando obviamente la plataforma que tienen. Y ahí es donde obviamente todo el esfuerzo que podamos hacer el día de hoy nos va a redituar el día de mañana. Porque al tener una plataforma que el día de hoy les permita llegar a incorporar diferentes soluciones, el día de mañana ustedes va a ser más fácil de mantenerla. Porque nada más va a tener que incorporar nuevas cosas que vayan saliendo en este camino, en este desarrollo que vamos teniendo obviamente. Entonces, para darles solamente un ejemplo de uso muy somero de alguna manera, tampoco es tan extenso, pero de alguna manera el comentario es, si de algún sentido nosotros tenemos el acceso a ciertas áreas, por ejemplo, entonces podemos llegar a tener a una persona que llegue a un kiosco y que en ese kiosco empecemos con este proceso de detección, donde nosotros de alguna manera hacemos una serie de preguntas en la que este empleado, esta persona de alguna manera responde, presentando obviamente su control de acceso de proximidad a un lector que de alguna manera le da el acceso, ¿no?
o sencillamente le niega el acceso. Entonces, al momento de que de alguna manera también nosotros tenemos la capacidad de poder llegar a detectar la temperatura, como de alguna manera lo hemos comentado ya, si de alguna manera tenemos un rango de temperatura elevado, el objetivo es que también se le niegue el acceso a esta persona. Si la temperatura de alguna manera está en un rango normal, en algún sentido, entonces obviamente se le abre las puertas, accesa obviamente al área en cierto momento, y entonces el objetivo es que la idea es que podamos tener esto y todo esto que estamos hablando, que no haya un contacto, en cierto momento, no haya contacto físico con nada. Entonces, la idea al final es cómo poder seguir dando el seguimiento a esta persona en cierto momento. Y entonces podemos llegar a verificar que al momento que él entra, obviamente, a una cierta área, haya un análisis, haya un conteo de saber cuántas personas pueden entrar en ciertas áreas, por ejemplo. Si obviamente va a haber un control de aforo, por ejemplo, hablemos de la cafetería, ¿ok? Si va a haber un control de aforo en relación a la cantidad de personas, o si va a haber un distanciamiento mínimo entre esas personas. Entonces, al usar obviamente la tecnología, en este caso la analítica de video, podemos llegar a tener cámaras posicionadas que de alguna manera nos ayuden con esta parte de la analítica de determinar en cierto momento si estamos o no cumpliendo con esta parte de distanciamiento social, con esta parte de conteo de personas. Entonces, con esto nos ayuda de alguna manera a validar que no solamente la primera parte de detección funciona, sino que ya al momento de estar adentro, que es este seguimiento, es esta verificación de todo lo que estamos haciendo, realmente continuamos a controlarlo de una manera correcta. Pero también, de alguna manera, estamos hablando de que necesitamos nosotros recibir esa información, de que necesitamos también tener, obviamente, el uso de no solamente la tecnología, sino también, obviamente, el equipo de protección personal, en cierto momento, para minimizar, de alguna manera, el contagio. Entonces, de alguna manera, al momento de que tenemos diferentes innovaciones, soluciones que nos permitan, de alguna manera, monitorear esto dentro de una solución que estamos hablando, que podemos llegar a ver toda la gestión de alertas, alarmas, videos, en cierto sentido, de una manera activa, proactiva, eficiente, a través de una misma interfase. Entonces nosotros podemos llegar a reaccionar de una mejor manera, podemos limitar de alguna manera la exposición de la gente cuando no haya esos distanciamientos sociales que se requiera, podemos llegar a limitar la exposición o el contagio cuando obviamente no estén cumpliendo la cantidad de personas que estén en un cierto lugar, o el control o el rastreo de las personas cuando obviamente ya determinamos que una persona tiene contagio, entonces poder rastrearla de una manera eficiente. Y ahí es donde viene el uso de la tecnología, ahí es donde viene el comentario de cuando tenemos una plataforma que podemos llegar a determinar y a usar múltiples socios, múltiples soluciones, llámese cámaras, acceso, analíticas, llámese formas de monitoreo, mapas, llámese lo que ustedes requieran en cierto sentido, podemos ayudar a dar una solución que no solamente pueda apoyar el día de hoy, sino que también sea eficiente y pueda apoyar para el día de mañana, porque obviamente siempre va a estar en constante evolución. Y ahí es donde viene mucho esta parte de entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Entender la solución y entender obviamente esta idea de cómo una plataforma a través de una comunidad nos va a permitir, en cierto sentido, ayudarnos a poder ofrecer una mejor solución. Y esa es la idea, obviamente, de esta serie de webinars que estamos armando en cierto momento con ustedes. Entonces, parte de lo que nosotros vamos a hacer como marca es ofrecerles diferentes webinars, 30 minutos o menos en cierto momento, mostrándoles las soluciones trabajando. Y yo creo que ahí es donde viene mucho de la diferencia que estamos tratando de impulsar en Milestone a través del uso de las herramientas y de la tecnología. Es que lo vean, sencillo.
No es meternos en una presentación en cierto momento, que entiendo esta presentación tenemos que hacerla así, pero el objetivo al fin y al cabo es que ustedes lo vean. Entonces, tenemos este listado de partners en cierto momento. Vamos a hacer uno con Briefcam, en donde vamos a poder ofrecer, bueno, vamos a poder mostrarles la interfase, la integración de Briefcam con todas las cosas que ellos están hablando a través de distanciamiento social adicional, obviamente, a la parte de facial y toda la parte muy bonita que ellos manejan de videosinopsis. Vamos a tener uno específicamente con nuestro socio Axis en cierto momento, en donde podemos mostrar todo lo que estamos haciendo a través de ACAP y a través de todas las funcionalidades que tenemos a través del Access Optimizer en cierto momento con ellos. Pero aprovechando esa tecnología y esas herramientas que tenemos, mostraremos obviamente una solución específicamente de Sound Intelligence, que obviamente es a través de ruido, pero es también a través de toser. Entonces, el objetivo es cómo aprovechar la tecnología de Axis para incorporar otro tipo de tecnologías. ERTA, que es reconocimiento facial, tenemos un partner que obviamente tenemos la parte de también con máscara, Invenci, que es un socio de controles de acceso, que tienen obviamente toda una solución alrededor también de COVID, digámoslo así, por llamarlo de esta manera, y obviamente con Eurolabs, con la parte de placas, obviamente toda la parte del suite que ellos tienen de ITS, que nos permitirá también de alguna manera entender toda esta parte de la parte externa y control en cierto sentido de ciertas cuestiones de vehículos y de controles. Entonces, el objetivo de todo esto, como les comentaba, es que estamos trabajando para ustedes, estamos trabajando en poder ser de alguna manera una guía para ustedes en este sentido. Y también aprovechando en ese mismo sentido, una disculpa que no lo tenía abierto anteriormente, pero de alguna manera vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos esta liga que igual se la vamos a hacer llegar. Aquí nosotros de alguna manera tenemos un landing page que nosotros armamos como empresa, en donde estamos obviamente nosotros hablando un poco en relación a esta parte de soluciones o mejores soluciones para el reingreso a las actividades. Entonces, hablamos un poco en relación hacia la solución, tenemos un área de contacto para que ahí nos puedan ustedes dar el seguimiento. Y tenemos 4 puntos. Tenemos obviamente el de distanciamiento social, que estamos hablando un poco en relación a distanciamiento social y las soluciones de ciertas soluciones de nuestros partners en cierto momento y cómo obviamente las podemos estar usando. Hablamos un poco de detección de temperatura, de alguna manera igual, hablamos un poco de lo que se refiere y obviamente ciertos partners en cierto momento que traen cosas al respecto. Tecnología de protección, igual, obviamente, y algunos partners en ese sentido, y obviamente tecnologías de seguimiento y controles de acceso, y obviamente algunos partners que de alguna manera ofrecen soluciones en ese sentido. Entonces, parte de esto es ayudarles a entender que estamos realmente trabajando y ofreciéndoles a ustedes de alguna manera soluciones que pueden funcionar, soluciones que de alguna manera van a poder seguir creciendo según el tiempo. Entonces, yo les agradezco el día de hoy el tiempo que me dieron. De alguna manera, el objetivo de esto era poder ofrecerles un webinar informativo en relación a lo que estamos haciendo, en relación hacia dónde está yendo un poco la tecnología, que creo que todos nosotros de alguna manera, con toda la información que estamos teniendo el día a día, sabemos en cierto sentido. Y muchos de estos partners, la mayoría realmente, están en Marketplace, que es nuestra parte o nuestra sección en la página donde vienen todas las soluciones de terceros. Ahí pueden encontrar accesos, analíticas, alarmas, hardware, todo lo necesario obviamente para poder hablar o armar una solución en ese sentido. Como digo, les agradezco mucho esto. También mucho de esta información lo tienen nuestras personas de venta, entonces también empezamos para servirles. Y obviamente estamos abiertos para cualquier pregunta ahorita, si es que tienen, o inclusive el día de mañana, ¿no? Normalmente de que ustedes revisen la información, vean el landing page, que es el que está aquí en el webinar en cierto momento, o si quieren mandarme un correo electrónico, con gusto les estaré contestando de la mejor manera. El objetivo de esto es iniciar una conversación, el estar con ustedes, apoyándoles en cierto momento en todo este camino. Y lo más importante es que podamos llegar a trabajar hacia nuestros usuarios,
hacia nuestros clientes en cierto momento, enfocándonos en el recurso más importante que tenemos todos y es nuestras personas en cierto momento, nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Invitamos entonces a la gente que tenga alguna pregunta a partir de este momento, ahí en su pestaña de preguntas a formularlas. Si tienen ya alguna inquietud más específica, y creo también que, Juan Carlos, para que les compartamos ese enlace que nos mostraste sobre la planificación segura, te podrían también escribir al correo electrónico y tú les puedes compartir el enlace directamente. Creo que también puede ser una buena idea hacerlo de esa manera. Claro, con gusto. O si tú tienes alguna otra forma de hacerlo ahorita, sería fabuloso. No tengo ningún problema. Creo que sería más fácil por correo, ¿verdad? Sí, sí, de igual nosotros también a veces nos escriben directamente, entonces también podemos compartir el enlace sin problema. Mientras la gente pregunta, tenemos varios saludos. Juan Carlos, te saluda Humberto Pain de Macedo, de TecnoAware. Un gusto, Humberto. Saluda Ricardo Alec desde Río de Janeiro de Brasil. Un gusto. Saluda Alberto Bolaña. Muchas gracias, Juan Carlos, excelente presentación. Roberto Braga también, te saluda, muy buenos ciclistas. Intento seguir haciendo deporte todavía un poco con todo esto. Juan Carlos, mientras la gente de pronto se anima a hacer alguna pregunta, ¿podrías hablarnos de pronto de algunos ejemplos de aplicación que ya haya en América Latina sobre, digamos, las soluciones que están utilizando junto con todos los aliados? Mira, de hecho, para hacer, creo que la adopción más rápida que ha habido es en esta parte de las cámaras térmicas. Hay varios fabricantes en cierto momento, al fin y al cabo creo que todo el mundo los conoce. Hay varios fabricantes que de alguna manera han estado, y voy a hablar un poco hacia la parte de seguridad, no me voy a sesgar hacia otras áreas, ¿no? Entonces, sí. Obviamente el uso de esas cámaras termomórficas creo que fue la primera adopción que se hizo, porque de alguna manera todo el mundo hablaba de la temperatura, de la fiebre, ¿no? Entonces, de alguna manera, una forma fácil, de alguna manera eficiente, era poner las cámaras que pudieran detectar temperatura. Obviamente después se fue hablando o entendiendo un poco en esta parte de la diferencia entre la temperatura corporal y la temperatura de la piel, ¿no? Pero al final daba un punto de referencia y de alguna manera daba pie a seguir evolucionando esta idea de dar soluciones que nos permitían ofrecer o sentirnos más seguros. El siguiente paso, en este mismo sentido, creo que ha sido la adopción de cámaras hacia la parte de control de acceso. Que de alguna manera estamos hablando todavía cosas muy físicas, ¿no? O sea, cosas que de alguna manera han ido evolucionando, pero que de alguna manera han ido adaptándose entre dos tipos de tecnologías, que estamos hablando de una cámara que de alguna manera detecte la temperatura y que permitan sí o no el acceso a las personas. Entonces, al hacer esto de alguna manera ha sido fácil porque estás hablando de la incorporación de dos cuestiones físicas. Creo que donde ha habido un poquito más de atraso, aunque ya están saliendo más y más soluciones al respecto, es en esta parte de video, en esta parte de análisis, en donde podamos a través del video poder determinar ese distanciamiento social, si es que o no hay esa parte de espacio entre personas, o el aforo, ¿no? En relación a tener un control de aforo y determinar cuántas personas pueden estar adentro de un cierto lugar en determinado tiempo y cuando salga una, obviamente, dar el seguimiento. Entonces, sí existen soluciones, inclusive para retail, que se están incorporando en entender cuántas personas pueden estar en una cierta tienda en un cierto momento y obviamente de alguna manera ponerlo en un monitor para que la gente sepa cuánta gente hay adentro y de alguna manera poder llegar a controlar ese. Reitero, creo que estamos hablando de que eso es parte de la solución. Esa incorporación de la tecnología ayuda y claro que ayuda a seguir avanzando en poder llegar a tener más. Pero yo puedo hablar de México y puedo hablar de las cosas que estamos haciendo acá, inclusive de las cosas, por ejemplo, como en el caso de las tiendas, cuando tienen, obviamente, o los bancos, ¿no? Tienen una cierta restricción de gente adentro, pero de pronto tú ves la gente afuera, obviamente, y no necesariamente están resguardando la sana distancia, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el comentario inicial en que
sí, la tecnología va a ayudar hasta un cierto punto, pero si no tenemos procesos, políticas, planes, en cierto momento alrededor de lo que vamos a hacer como empresa o como entidad, pues obviamente podemos solamente resguardar hasta un cierto punto. Entonces, si realmente no cuidamos esa parte también de afuera, en entender que sí, en efecto, es importante la parte de adentro de nuestros clientes o empleados en cierto momento, pero también la gente que va a estar esperando afuera. Entonces, ahí es donde viene y donde tenemos que hablar de una solución integral. Y ahí es donde el video, en ese sentido, con lo que de alguna manera está siendo desarrollado por los diferentes fabricantes de analítica de video, podemos llegar a dar otro tipo de información en cierto momento. Creo que todavía falta mucho. Creo que esta incorporación en estos 2 meses, más o menos, en cierto momento, marzo, que habrá sido más bien abril, junio, de alguna manera, 3 meses, que de algún sentido se han estado incorporando este tipo de tecnologías, es solamente la punta del iceberg. Creo que realmente vamos a ver todavía mayor adopción de soluciones, ya cuando obviamente veamos funcionando a estas soluciones de análisis de video, en donde podemos llegar a hacer cosas más, no sé cómo decirlo, de una manera más eficiente entre áreas abiertas, entre diferentes cosas. Y no estamos hablando solamente de accesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso creo que de alguna manera falta. Y no es solamente Latinoamérica, creo que esto es algo que está pasando a nivel mundial, entendiendo que todos los países, todos los gobiernos, todas las empresas, pues estamos reaccionando de alguna manera y estamos aprendiendo día con día. Creo que nadie tiene todavía una solución al 100%. Creo que este aprendizaje que estamos teniendo en cierto momento es poco a poco. Y creo que de ahí va esta parte de seguir adoptando la tecnología. Ahí va esta idea de que la tecnología va siendo desarrollada también en paralelo mientras vamos adoptando la tecnología. Y creo que vamos a ver pues mucha innovación en estos tiempos que nos va a permitir de alguna manera a ofrecer más cosas. Y creo que todavía falta mucho. Creo que ahorita estamos en tiempos interesantes en esta plática que desgraciadamente sucedió por la pandemia, pero creo que esta parte del desarrollo tecnológico nos va a permitir hacer muchas cosas. Y ahí es donde viene el balance en entender que todavía falta un camino posiblemente muy largo que recorrer. Sí, Juan Carlos, tenemos ya algunas preguntas. Desde Colombia te saluda Carmen Aide Pulido. Ella pregunta, ¿qué solución de control tecnológico aconsejas para los aeropuertos? Pues es una mezcla, y reitero, es una mezcla, no hay una solución como tal. El uso de las cámaras, y bueno, y cuando hablamos de aeropuertos, hablamos de qué área del aeropuerto. Porque si estamos hablando obviamente de las áreas de las terminales, en cierto momento de los aeropuertos, por ejemplo, ahí tenemos que entender que estamos hablando del acceso a lo que viene siendo la terminal, donde van a estar eh, las líneas del poletaje, por ejemplo, ¿ok? Entonces tenemos que entender que tenemos que controlar las personas que están entrando a la terminal, entender si podemos o no determinar esa parte de la temperatura, para que si acaso alguien está con una temperatura alta, poder prohibir el acceso realmente a esa terminal y que pudiera llegar a tener, obviamente, un contagio masivo, ¿no? Tomando en cuenta que en un día normal, en unos vuelos transatlánticos, pues obviamente en una línea puede llegar a haber 300 personas, ¿no? En cierto momento. El segundo punto, que yo creo que es donde viene más la parte complicada, es esa parte de poder controlar el distanciamiento social y el aforo de las personas que habrá en las diferentes terminales, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí existe la tecnología que puede llegar a determinar con una confiabilidad muy, muy alta, la cantidad de personas que pueden haber, por ejemplo, en una terminal, en una área abierta en cierto momento. De hecho, hace semanas atrás vimos una solución de Canon, nuestra empresa padre, que ellos desarrollaron una solución de conteo de multitudes. Entonces, se puede llegar a tener una cámara donde podemos llegar a tener
vista genérica, digámoslo así, de la terminal, y entonces podemos llegar a determinar cuánta gente está en esa área, o inclusive tener áreas, por ejemplo, y determinar cuánta gente tiene, ¿no? Parte de lo que vamos a mostrar con nuestros socios también en cierto momento, y es algo que obviamente al fin y al cabo me voy a ir para atrás en cierto momento, como lo estamos viendo aquí en relación a lo de BriefCamp, es esta área de poder llegar a tener a través de video en cierto momento, que es esta parte de distanciamiento social. No sé si ustedes llegan a ver aquí a estas 3 personas. Cada persona tiene obviamente un circulito, que es obviamente el área de la persona, y luego tenemos líneas entre cada una de ellas, ¿no? Estas líneas, obviamente, es esa separación que deberíamos llegar a tener entre personas. Entonces, al momento de estar mezclando, que podemos llegar a controlar el acceso, por ejemplo, a la terminal, poder determinar si la temperatura es o no es alta para poder prohibirle o no el acceso a una persona, el poder llegar a tener cámaras posicionadas para poder llegar a tener el conteo de cuántas personas podemos llegar a tener en una cierta área, y además si podemos llegar además tener esta separación o alerta de separación cuando tenemos ciertas multitudes en el aeropuerto, pudiera llegar a funcionar y dar alternativas. Entendiendo la complejidad del aeropuerto y entendiendo obviamente que no todos los aeropuertos tenemos capacidad o áreas abiertas. Hay muchos aeropuertos regionales en cierto momento, y hablo en general, que obviamente pues las condiciones del mismo y tamaño del mismo no permitirían de alguna manera poder llegar a tener separación entre las personas. Pero de alguna manera el comentario es que este tipo de tecnologías puede seguir ayudando, obviamente, para poder tomar decisiones, que es lo más importante. El tomar una decisión correcta al momento, en cierto momento, y que después, obviamente, como lo decía, poder llegar a tener esa información, esos registros, poder determinar quién es una persona que pudo haber tenido contagio y ver por dónde anduvo, tener esa información para tomar una decisión después, ¿no? Muy bien, Juan. Tenemos otra pregunta de Alberto Bolaña. Él pregunta, comenta, me llamó la atención la diferencia entre temperatura de piel y corporal. ¿Me podrías ampliar este aspecto y qué cámaras están realmente homologadas para este uso? Creo que no hay ninguna cámara todavía homologada para ese uso, realmente. La temperatura de la piel en cierto momento es la que nosotros determinamos, o sea, nuestra piel sale, ¿no? En cierto momento. Hay como 2, 3 grados en cierto momento aproximadamente, y creo que eso sería cuestión de yo poder, podría estar equivocado en cierto momento, pero hay 2, 3 grados aproximadamente entre lo que nuestra piel de una manera sale, la temperatura que tenemos en la superficie, a la parte interna. Entonces, ahí es donde viene mucho esta parte de entender que si la temperatura de alguna manera que estamos nosotros leyendo con estos pistolitas, digamos así, de detección, o inclusive las cámaras demográficas en cierto momento, pero realmente no estamos viendo la temperatura interna, ¿no? Entonces, a tener esa diferencia, por eso es importante entender que pudiera haber ese rango de error. Por eso hay un rango de temperaturas que siempre miden en cierto momento para poder llegar a tener eso de alguna manera. Pero esa es la diferencia. Médicamente hablando, no soy doctor tampoco, obviamente, pero sé que hay esa diferencia entre lo que tenemos en la superficie y lo que realmente hay atrás y en la parte interna. Y ahí es donde viene la discusión en relación a qué tanto realmente las cámaras o cuáles cámaras en cierto momento. Entonces, en la actualidad realmente nada más son cámaras médicas las que realmente podrían llegar a ofrecer una temperatura correcta en ese sentido. Por lo general, las cámaras de seguridad en ese sentido, las termográficas en cierto momento miden más bien esa parte exterior, que sí ayuda obviamente, porque podemos llegar a tomar una cierta decisión en cierto momento, ¿no? Y bien, Juan, otra pregunta de Lucio Barragán es, ¿podemos enlazar la temperatura corporal y el reconocimiento de emociones? Bueno, sobre la temperatura corporal entiendo que pensaríamos hablar de la temperatura de la piel, ¿no? Lo que detecta la cámara, ¿correcto? Estamos hablando de eso. Sí, no podemos, emociones, no sé si haya algo que realmente detecte emociones todavía.
Entiendo que podemos llegar a hablar de que en análisis de video pudiéramos llegar a detectar, por ejemplo, ruidos o gritos o cosas por el estilo así, pero es más bien por una cuestión de decibeles, no por una cuestión de un grito de alegría o un grito de enojo en cierto momento. No, creo que todavía no. Y bien, Juan, y tenemos una última pregunta. ¿Se pueden incorporar en la plataforma Milestone las cámaras tipo Bodycam? Sí, de hecho tenemos varios fabricantes al respecto de bodycams. Tenemos de hecho una página específicamente en nuestra página web donde viene toda esta parte de bodycams. Entonces, ahí tratamos de explicar un poco en relación a la tecnología, cómo se integran. Obviamente vienen los diferentes fabricantes que soportamos en cierto momento y qué podemos hacer con ellos. Bien, Juan, esa fue la última pregunta entonces de este webinar. Te agradecemos muchísimo por la presentación, bastante importante en esta época. Te agradecemos también a todos los asistentes por haber estado con nosotros, habernos acompañado. Recuerden que este seminario ha sido grabado y esos correos electrónicos con los que se registraron van a recibir el enlace para que lo vean nuevamente adicional al certificado de asistencia. Les agradecemos a todos nuevamente. Muchas gracias, Juan, entonces por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Un feliz resto de día para todos. Estamos en contacto y ya saben que tienen el correo de Juan Carlos George si tienen alguna inquietud adicional o quieren compartir alguna idea. Feliz resto de día. Saludos. Hasta luego.